Probando audio, probando. Muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo al país que nos estén sintonizando. Me gustaría saber primero que todo si se está escuchando sin ningún problema el audio, si me están viendo sin ningún problema a través de la cámara digamos, de este webinar que les traigo el día de hoy con respecto al COVID-19 o mejor conocido a nivel internacional como el coronavirus. Entonces es un webinar bastante interesante. Se sale un poco más de digamos, de los parámetros con respecto a lo que nosotros normalmente hablamos en los mercados financieros, pero la idea de este webinar es brindarles toda la información con respecto a el coronavirus y cómo se ha visto reflejado este impacto en la economía a través, o mejor dicho, de una manera internacional. Entonces, muy bien, Luis me está diciendo que todo perfecto. Me gustaría saber si las demás personas me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún problema, si me pueden ver también sin ningún problema. Me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy, pues les traigo este webinar de el coronavirus, o más que todo, cómo ha impactado el coronavirus en la economía mundial. La verdad, este webinar no es tan extenso como otros, pero lo importante es que vamos a hablar sobre los elementos que han impactado o cómo esta enfermedad viral ha impactado diferentes sectores económicos. Sobre todo vamos a hablar del mercado del petróleo, vamos a hablar de las decisiones que se han tomado aquí en adelante y más que todo cómo o qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que en las próximas jornadas de mercado. Saludo a William, un saludo también para ti, William. Y también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país están sintonizando en estos momentos. Pues esto con la finalidad de saber hasta qué punto estamos llegando en este webinar de esta tarde o de este día de acuerdo a, pues, al país que corresponda. Y adicionalmente también me gustaría, vamos a hacerles una recomendación. Mucho cuidado con el tema del coronavirus que se está expandiendo efectivamente por todo, digamos que por toda la región de Latinoamérica y pues sin duda alguna esto es como un punto y un elemento bastante importante que debemos tener en cuenta, mantener un lavado de manos, digamos si estamos en lugares con conglomeración de personas que ya pues debido a las diferentes decisiones que se han tomado diferentes estados con respecto a no permitir estas conglomeraciones, pero si estamos en transporte público, usar tapabocas, mantener, digamos que todos estos niveles de prevención de los más altos posibles. Es una recomendación que les dejo de mi parte personal, así como del distrito financiero. Y pues no siendo más, pues arrancamos con este webinar. Luis nos está sintonizando desde Colombia. William nos está sintonizando desde Colombia, desde la Universidad de La Salle. Wow, súper interesante. William, ¿eres estudiante o eres, digamos aquí, profesor? Y adicionalmente, pues quiero invitarlos a los webinars que vamos a estar realizando durante las siguientes semanas. La verdad, son webinars bastante interesante. eh, y pues nada, pues entonces vamos a dar alrededor de unos 2 minutos mientras se termina de ingresar la gente y pues ya vamos a arrancar con este webinar. ¿Listo? ¿Les parece? Igualmente también me gustaría preguntarle a todos ustedes si han visto pues el reflejo del coronavirus en sus economías locales o incluso pues ya desde un aspecto internacional o más que todo que han escuchado con respecto a las decisiones que han tomado diferentes entidades o más que todo sectores de tanto desde el punto de vista nacionales así como internacionales. Y por supuesto, William, me alegra mucho que te esté gustando, pues, eh, todas las presentaciones que estamos haciendo aquí en el Distrito Financiero, pues todos estos webinars que son contenido gratuito y educativo, pero más que todo que les va a brindar bastante información. Entonces, pues bueno, mientras me van respondiendo las preguntas, vamos a arrancar este webinar hablando de todos esos aspectos y todos esos elementos que han venido progresando con el COVID-19, que si lo miramos desde aspectos históricos,
Este inició desde la última semana del mes de diciembre del 2019 y principios de la semana de enero, pero públicamente se empezó a conocer fue en el mes de enero, desde que un médico pues realizó efectivamente ese anuncio de que se podía presentar esta infección y que tenía pues un nivel de contagio bastante alto y bastante relevante. Entonces, desde ese momento los mercados financieros empezaron a tener un sentimiento un poco de incertidumbre y actualmente pues podemos ver que las mayores caídas bursátiles que actualmente está presentando o que ha presentado durante las últimas jornadas, ya sea el Dow Jones o el Standard Poor's, ha generado pues un cambio bastante significativo. Entonces, es un punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Como todo aspecto, más que todo elemento, cuando lo empezamos a definir, es necesario que nosotros entendamos, yo sé que a todos ustedes les han estado bombardeando esa información, que es el coronavirus, que es una enfermedad infecciosa causada por o un nuevo virus que no se había visto o se había detectado en los humanos hasta la fecha. En sí es una enfermedad respiratoria, como la gripe, en el cual pues cualquier persona puede presentar diferentes síntomas, como tos, fiebre, diarrea, y más que todo es que la tasa de mortalidad se da a aquellas personas que no tienen un buen sistema inmunológico, pero más que todo aquellas que se producen ciertos niveles de neumonía que pueden llegar a ser bastante graves. Entonces la recomendación que tanto determina la OMS, Organización Mundial de la Salud, como nosotros es, por favor, mantener cuidado de manos, el lavado de manos regularmente y evitarse tocarse la cara porque pues es como la manera más importante de infección. Pero bueno, ¿por qué ha sido tan importante y tan relevante este tema del COVID-19 cuando estamos pues entendiendo un poco mejor el tema de el impacto que está presentando la economía a nivel internacional? Y esto se debe por lo siguiente que les voy a mostrar en este momento. Este es un mapa de Google Maps que presta para brindar la información de cómo se está comportando actualmente el coronavirus en el sistema internacional. Como podemos ver, digamos, es un aspecto bastante insignificativo. Por supuesto que la mayor o la alta concentración se da en territorio chino, el cual pues el número de casos pues sin duda alguna sigue siendo el más grande, pero el número de recuperados pues es un aspecto también digamos bastante positivo y bastante relevante. Digamos, esto lo que ha permitido es que las previsiones por parte de diferentes expertos determinen que China no va a presentar su crecimiento del 6%, pero sí se va a ubicar entre alrededor del 4.9, 4.8 o incluso 5.2%, debido a que ya pasaron la peor parte del coronavirus y actualmente su economía está volviendo a presentar esa reactivación. Pero ¿cuál es el punto alarmante? Que a medida en que el virus iba creciendo, efectivamente, o iba expandiéndose por la parte asiática, diferentes países europeos empezaron a presentar esos mayores niveles de concentración. De hecho, si miramos aquí, nos acercamos más por la parte del mapa de diferentes países, podemos ver que Italia es el que tiene el mayor concentramiento, la mayor concentración en el cual actualmente están presentando más de 15.000 casos con una tasa, bueno, más que todo un número de mortalidad alrededor de 2.500 a 3.000 personas, en el cual pues se está presentando crecimientos bastante significativos. Desde que Italia empezó a presentar esos crecimientos tan marcados fue cuando el sistema internacional, sobre todo otros países, dijeron, nada que hacer aquí, tenemos que empezar a implementar políticas más estrictas y más relevantes. ¿Cuál fue el punto? Que Italia fue como ese punto, o más que todo ese puente entre diferentes conexiones, tanto por la parte de América como por la parte de África, incluso una parte del norte de Europa. Alemania tiene una gran ventaja, digamos que en este caso que nos está presentando un alto nivel de contagio, pero el problema que está presentando actualmente Alemania es que está presentando disminuciones en sus índices de consumo y en su nivel de confianza que tiene la población con respecto a la economía. Entonces, esto también puede llegar a ser un punto bastante alarmante y ya para las personas, sobre todo que estoy seguro que la mayor concentración de personas del webinar del día de hoy es de diferentes países de la región de América o de Latinoamérica, podemos ver que actualmente Estados Unidos es el que está presentando pues un número de casos significativos. Colombia tiene también una tasa bastante alta con respecto al nivel de reproducción que ha tenido el virus durante tan pocos tiempos. Por parte de Brasil tenemos unas afectaciones, pero sobre todo con las concentraciones poblacionales. Entonces, digamos, lo importante y lo interesante que les estoy mostrando de este mapa es que podamos ver que es un efecto como cíclico
que actualmente está presentando la economía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí lo que tenemos es como esa transición de el virus, el cual pasó, sobre todo que la mayoría de, digamos, de los infectados ha sido por parte de Italia y España que han llegado a Latinoamérica, los cuales están empezando a afectar aquellas economías y más que todo que se está presentando ese ciclo de infección. Y a medida que ese ciclo de infección va avanzando, los países están tomando decisiones cada vez más sólidas y mucho más, digamos, estrictas al momento en que estamos hablando de la enfermedad viral del COVID-19. Pero bien, ahora vamos a mirar es un aspecto también bastante interesante y es el tema, wow, creo que me quedaron las flechas dibujadas, vamos a efectivamente borrar los dibujos, perfecto. Y ahora luego que entendemos efectivamente qué es el COVID-19, cómo ha presentado esa expansión, vamos a mirar cuáles han sido los primeros golpes que efectuó el COVID-19 en el sistema internacional. Primero, Asia fue la primera región afectada. Por supuesto, este virus nace en China, en la región de Wuhan, bueno, la ciudad de Wuhan, y lo interesante de, digamos, de este aspecto, o de hecho que muchas personas no conocen, es que las mayorías de enfermedades virales se han presentado en esta ciudad. Entonces, lo que generó fue efectivamente una expansión significativa del coronavirus, en el cual pues cifras oficiales están determinando que pueden existir alrededor de 100.000 personas infectadas, pero desde una manera oficial, no sabemos de, digamos, la cifra real, estamos hablando meramente en valores nominales, el cual tiene una tasa de mortalidad alrededor de 15.000 personas. Entonces, pues, digamos que ese ha sido más que todo el impacto más significativo. Aquí fue cuando efectivamente se empezaron a presentar em, esos síntomas, o más que todo, esos aspectos respiratorios, esos problemas respiratorios que empezó a tener una propagación masiva. ¿Y esto por qué se debe? Porque la economía de China, digamos que tiene tanto desde el aspecto de comercio, por la parte fluvial como por la parte aérea, y adicionalmente Hong Kong y más que todo también la ciudad de Wuhan o sus alrededores tienen, o más que todo tienen altos niveles de concentración o de conexiones aeroportuarias y pues por supuesto estamos hablando de China, el gigante económico en el cual mantiene negociaciones a través de diferentes socios que se están moviendo a nivel internacional. Entonces también es un punto bastante importante, significativo y a medida en que el coronavirus iba avanzando, sobre todo entre la segunda semana, tercera semana del mes de enero, los índices asiáticos empezaron a presentar movimientos bastante negativos. Cuando estamos hablando de índices asiáticos, lo estamos presentando a nivel general. El índice Hang Seng Index presentó caídas durante las primeras semanas alrededor del 7 al 15%. Son caídas realmente bastante significativas y más que todo es que a finales del mes de enero, es decir, ya al final de mes, es cuando se presenta esa infección o ese nivel de contagio que llegó a superar los niveles que se habían marcado en el SARS o como se conoce la enfermedad viral que se presentó en el 2003 y aquí fue cuando ya los mercados dijeron esto puede llegar a ser un problema. Punto interesante que vamos a tener en cuenta desde finales de enero ya a principios de febrero es que Goldman Sachs, este gran banco, salió a decir efectivamente que la economía tenía que estar, o el mundo tiene que estar preparado a esa enfermedad del COVID-19, dado que se iba a presentar efectivamente un fuerte impacto en la economía internacional. Y adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud decidió declarar esto como una emergencia internacional, pero el problema es que cuando se declaró como una emergencia internacional, diferentes países lo tomaron de una medida, digamos que bastante seria, pero no tomaron todas las herramientas necesarias para tratar de contener esta pandemia, bueno, que fue anunciada pandemia alrededor de unas 2, 3 semanas anteriores. Entonces, eso es un punto que también vamos a tener en cuenta. Igualmente, ¿cuáles han sido los efectos que ha generado desde el aspecto de la región asiática? No nos estamos metiendo aún con China, pero lo vamos a ver desde el aspecto de la región asiática. Tenemos una recesión en Japón, o más que todo no es una recesión 100% oficial, pero ¿qué es lo que ocurre? Japón ya ha jugado con todas sus herramientas de política monetaria, de política fiscal, está tratando de efectivamente incentivar
De hecho, durante la semana pasada Japón anunció que iba a inyectar 120.000 millones de dólares en su economía para garantizar la actividad económica, pero la realidad es que Japón fue uno de los primeros países en llevar las consecuencias del COVID-19 o del coronavirus en su economía. Adicionalmente, que el yen japonés siempre se ha considerado como un activo refugio, pero debido a la alta volatilidad que ha presentado los mercados financieros, este está perdiendo su calidad de activo refugio, sobre todo por el fortalecimiento tan significativo que presentó el dólar durante el mes de enero, el mes de febrero, la caída que presentó durante las primeras semanas de este mes y ahorita el crecimiento tan significativo en el cual cuando nosotros vemos el índice del dólar, bueno, el DXY Index, podemos ver que efectivamente el dólar está presentando movimientos muy fuertes, pero más que todo es que los mercados tienen ese sentimiento de recesión económica, de crisis económica. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay ese sentimiento en el mercado? Los traders empiezan a salir de sus posiciones con la finalidad de tener sus propios niveles de liquidez y eso lo que ha generado es caídas significativas en los activos refugio y por supuesto que está perdiendo la calidez en estos tipos de activos. ¿Listo? También están adquiriendo, digamos que se está presentando una adquisición masiva de ETF y eso es un punto también bastante importante y relevante que ha generado un sentimiento, digamos, bastante relevante. ¿Listo? Em, Ventaja que ha intentado hacer tanto por parte de Japón como por otras economías es que están tratando de mejorar sus programas, más que todo de ser más flexibles con las empresas. ¿Cómo se ha visto ese nivel de flexibilización? A través de tratar de prolongar o de terminar periodos muertos en las deudas de las empresas, tratar de incentivar o hacer inyecciones económicas para que las empresas garanticen más que todo el pago de nóminas para que la economía efectivamente mantenga ese ciclo rotativo y eso es necesario que, o hay que admitir que ha generado un aspecto bastante positivo en ese tipo de programa y adicionalmente que tanto el Banco de Japón como el Banco Central de Europa, así como la Reserva Federal, así como el Banco Central de Canadá, como el Banco Central de Australia, como el Banco Central de la República de Nueva Zelanda, todos han tomado la decisión de empezar a adquirir bonos corporativos con la finalidad de inyectar liquidez en la economía. Adicionalmente, estos bancos centrales han venido implementando efectivamente repos, o más operaciones de mercado abierto, con la finalidad de inyectar liquidez en la economía. Efectivamente, esto se hace a través de la compra de títulos. Ahora bien, ya hablamos con respecto a Japón, ya hablamos con respecto a, digamos, a las regiones asiáticas, pero vamos a ver el fuerte de todos que ha sido el que ha llevado al mayor impacto hasta el punto y es China. China ha presentado una disminución desde que se ha activado el coronavirus o el COVID-19 con una producción industrial de menos 13.5%, pero esto no lo estamos viendo desde un aspecto mensual, sino que lo estamos viendo de interanual. Entonces es una tasa intraanual en el cual a comparación de otros años pues es una caída bastante significativa. ¿Qué es lo que genera esa caída tan fuerte en los mercados y qué es lo que nosotros como traders vamos a tener la percepción? Que China va a tener un periodo bastante fuerte para que reactive nuevamente su economía. Sí, algunos dicen que China está en su mejor, digamos que va a empezar su mejor momento y ese mejor momento lo que le va a permitir es tener un mejor posicionamiento a nivel de comercio, a nivel de economía, a nivel de finanzas, pero la realidad es que actualmente en China se siguen presentando aumento de casos por COVID-19 o por coronavirus y más que todo es que ahorita lo que tiene miedo China es que se empieza a propagar más debido a la actividad comercial aérea que se está presentando actualmente en la región. Entonces ellos tienen que reactivar su economía de una manera u otra, pero quieren hacerlo de una manera tranquila, paulativa, porque no quieren que el virus, pues que ya está controlado, empiece nuevamente a propagarse. Adicionalmente, China, pues yo creo que muchos de ustedes vieron la noticia de que construyó un hospital en 10 días. Y esto solamente fue como la noticia más popular, pues digamos, relevante de China en su plan de acción, pero la realidad es que esto se replicó en diferentes ciudades, en diferentes localidades por parte de China y lo que ha generado, pues digamos, son estos centros de control por parte o de concentración para que no se propague el COVID-19. Entonces, eso es un punto bastante fuerte, bastante interesante, pero aquí viene el tema del crecimiento anual, más que todo del crecimiento que va a presentar el Producto Interno Bruto en términos reales, no nominales, sino de en valores reales, porque es una contracción que no se había visto
en China desde 1976. Es decir, que esto es peor que la crisis del 2008, esto es peor que las crisis del punto com que presentó entre los años 90, sino que estamos viendo niveles de crecimiento o de una contracción más que todo económicas no vistas desde hace más de 40 años, 50 años. Entonces, esto es un punto, digamos, bastante delicado. No les voy a mentir, ese sería uno de los elementos más importantes porque la tasa de crecimiento que está presentando China es de un 4.8%, pero ahora China tiene un nuevo problema, o más que todo un nuevo enfrentamiento, y este no se centra tanto por parte de su economía interna, sino que, que pena con ustedes, sino que sus socios comerciales, los cuales sobre todo es Europa y Estados Unidos, no está recibiendo bienes y servicios debido a los cierres fronterizos que declararon sus países, tanto desde el aspecto aéreo como desde el aspecto marítimo o ya meramente, digamos, físico, es decir, territorial. Entonces, esto es un punto, digamos, bastante alarmante porque China esperaba que Estados Unidos y Europa no presentara esa expansión tan fuerte en el COVID-19 para reactivar su economía. Ahora que realmente se está pasando o que realmente es la realidad es diferente a la que ellos estaban determinando, pues es un nuevo reto que el gigante asiático va a tener que asumir de aquí en adelante. ¿Listo? Por parte del petróleo, este ha sido el activo que más ha llevado a la consecuencia de todo, digamos, de una comparación de diferentes. Digamos, incluso podemos hablar del Dow Jones, que es uno de los activos que también ha presentado una de las mayores caídas, pero la realidad es que el petróleo ha sido el que más ha sufrido en consecuencia del coronavirus. ¿Y esto por qué se debe? Vamos a mirar un momento aquí la gráfica que tengo del petróleo en el portal de TradingView y lo importante es que lo vamos a colocar en una temporalidad no tanto mensual, sino lo vamos a colocar desde un aspecto diario. Vamos a poder ver y analizar la caída tan significativa. E incluso, pues, wow, sobre los $20. Uy, Dios mío. No, o sea, yo lo había revisado el día de hoy y como pueden ver, pues yo había colocado hasta el nivel de los $22, pero ya el petróleo con referencia WTI está presentando caídas de casi el 70%. Wow, qué pena con ustedes, la verdad es que no pensé que ya estuviera en $20, bueno, ya tocando los $19, y significa que es una caída cada vez más progresiva, cada vez más fuerte y masiva, en el cual ha tenido una pérdida del, del 70%. Wow, es que me parece increíble, digamos, mencionar que solamente vamos 2 meses y medio del 2020 y ya el petróleo ha presentado una contracción tan significativa que estoy seguro que son niveles que no se habían visto desde el 2003, 2002. De hecho, vamos a mirar una chismosidad rápidamente, vamos a colocar el rango en un mes para poder ver hasta qué punto no se volvió a marcar efectivamente ese nivel de precios. Y pues como lo podemos ver efectivamente, desde febrero del 2002 no se habían visto esos niveles por parte del crudo y esto es un aspecto bastante preocupante. Pero ¿por qué ocurre esto? Fueron varios aspectos. Primero, durante el inicio del mes digamos, del inicio del año, el petróleo, digamos que presentó ese tema de las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Eso fue un aspecto o una pesadilla bastante fuerte para el petróleo. ¿Por qué? Porque no, digamos que no se estaba o no se determinaba la garantía de que realmente las cotizaciones del crudo mantuvieran efectivamente un comportamiento estable debido a las tensiones entre Irán y Estados Unidos, sobre todo por el posible conflicto que se estaba acercando en ese tiempo. Entonces eso fue un aspecto bastante negativo, el cual generó la primera caída del crudo. Pero desde finales del mes de enero, inicios del mes de febrero, en el cual el COVID-19 empezó a tomar más fuerza en China, fue cuando los precios del crudo cayeron. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque el principal demandante de crudo es China. Y China, pues, y esto se debe porque es el país que tiene los mayores niveles de manufacturera a nivel mundial. Entonces, aquí es cuando nosotros revisamos la ecuación de oferta con respecto a la demanda, que hay veces nosotros siempre hablamos de la oferta, que es por parte de la OPEP, por parte de Irán, pero cuando vemos que la demanda presenta una afectación en el cual sus niveles de consumo, las proyecciones de consumo, se caen de una manera significativa debido al COVID-19, es cuando el precio del petróleo empezó a presentar una caída sin rumbo alguno. Pero esta caída inicialmente fue alrededor del 17, del 18%. Fue que una caída bastante fuerte, retrocedió todo lo que se había logrado durante el 2019, pero el punto es que hasta ahí digamos que se estaba presentando una estabilidad en los precios.
Luego de que se presenta esa expansión por parte de Italia, por parte de España, por parte de Francia, del COVID-19 fue cuando ya los precios del crudo empezaron a caer de una manera tan significativa en el cual ya los aspectos fundamentales no están brindando bastante información. O sea, digamos que ese es el punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, que ya los aspectos económicos desde el punto teórico no se están respetando de la misma manera que se estaban presentando anteriormente. ¿Y esto por qué se debe? Porque de hecho el día de hoy se publicaron los inventarios de petróleo en los Estados Unidos, los cuales fueron por debajo de lo esperado, es decir, se ubicaron en, si mal no recuerdo, 1.8 millones de barriles producidos al día, mientras la previsión de los mercados era de 3.5. O sea, a pesar de que fueron más bajos y eso tenía que incentivar las cotizaciones del crudo, como podemos ver, de hecho se están presentando una caída mucho mayor y mucho más relevante. Y eso es un aspecto bastante negativo cuando nosotros estamos hablando de los precios internacionales del crudo, pues son niveles también que no se habían visto desde el 2002. Pensé que solamente, pues bueno, que llegué a llegar hasta los $20, la verdad no pensé que fuera a caer más. No llegué a pensar que fueran a caer hasta los $19, pero wow, la verdad me deja sorprendido el crudo en los mercados del día de hoy, no les voy a mentir. Pero bueno, listo, ya hablamos de Asia, ya hablamos de China, ya hablamos del petróleo, que ha sido el activo que más está llevando a las consecuencias, pero ahora debemos hablar con respecto a Europa y efectivamente que asume los rezagos del brote o de la enfermedad viral. Punto negativo que que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, había marcado antes del coronavirus es que igualmente no brindaba un buen escenario por parte de la economía de la Unión Europea, sobre todo de la zona euro. Entonces ya Christine Lagarde mantenía unos escenarios no tan positivos. Cuando se presenta la crisis financiera, o sea, más que todo la crisis por parte del COVID-19 o del coronavirus, es cuando se presenta un movimiento bastante significativo por parte de, más que todo, de los índices bursátiles de la zona euro, de los países pertenecientes a la zona euro, y esto se debe porque efectivamente Europa no estaba esperando que llegara el coronavirus, ya cuando se declaró pandemia a nivel mundial, ya cuando los casos empezaron a aumentar de una manera alarmante, Christine Lagarde decide efectivamente aumentar su política de compra de títulos de deuda. Esto lo que permitió fue al dólar, al euro, fortalecerse en algunos momentos de las jornadas de mercado frente al dólar, pero la realidad es que desde que se empezó a cancelar efectivamente el primer foro público por parte del Banco Central Europeo, cuando se empezaron a determinar las prohibiciones de que los funcionarios de esta institución viajaran, cuando empezaron a aumentar la compra de los bonos soberanos y por supuesto que permitir a los diferentes países de la región aumentar su deuda soberana con la finalidad de garantizar los flujos de efectivo dentro de su economía, fue cuando todo se fue en picada, digamos desde el punto de vista de los índices bursátiles. ¿Quién de todos ha llevado las mayores consecuencias? Los índices italianos, los índices españoles, sobre todo cuando estamos hablando del IBEX 35. Por parte de Inglaterra tampoco ha sido un buen momento, un buen escenario, porque cuando estamos hablando del país británico, siempre tenemos que pensar en Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, el cual pues anunció la semana pasada, es que la verdad me parece alarmante lo que voy a decir, pero pues fue algo que dijo Boris Johnson, no lo dije yo, aseguró que ya la llegada del COVID-19 en el Reino Unido era algo que pues no se puede detener, sino que lo que le pidió a la gente es que siguiera trabajando porque era peor una crisis o una recesión económica que el contagio de la población. Y de hecho el Reino Unido es uno de los países en Europa que tiene una mayor concentración de personas de la tercera edad, que son la región de personas, o más que todo, ¿cómo lo puedo decir? Que el segmento de personas que tiene una mayor tasa de mortalidad con respecto al COVID-19. Entonces, pues esto también fue bastante alarmante. Las caídas, de hecho lo vamos a mirar rápidamente, si me lo permite aquí la plataforma, vamos a mirar rápidamente cómo se ha venido comportando la libra con respecto al dólar y van a ver una caída bastante chévere. Bueno, lo tengo desde un aspecto mensual, vamos a colocarlo desde un aspecto de, coloquémoslo en una temporalidad diaria y vamos a poder ver que efectivamente la caída que ha presentado durante las últimas semanas ha sido, bueno, durante las últimas sesiones diría que ya alrededor de unas 5 o 6 sesiones anteriores ha sido bastante alarmante. El punto fue cuando presentó el dólar debilitamiento,
la libra llegó a posicionarse nuevamente por encima o más que todo en el nivel de 1.32. Pero luego de que Boris Johnson sale con estas palabras y efectivamente el Reino Unido empieza a presentar un número significativo de casos de COVID-19, fue cuando se presentó una de las mayores caídas que ha presentado la libra esterlina hasta este punto. De hecho, durante la jornada de hoy, wow, se marcó nuevamente una caída bastante fuerte. Estamos hablando que es una caída del 12% en sus cotizaciones frente al dólar. Esta caída no es un aspecto positivo para nadie, sobre todo cuando estamos hablando de las posiciones de la libra esterlina. Hay que mirar si realmente la política que quiere implementar Boris Johnson con respecto a mantener los ciclos de trabajo, los ciclos efectivamente laborales, les vaya a funcionar en el mediano, en el largo plazo, porque en el corto plazo, pues lo que están generando es una caída significativa de su divisa frente al dólar estadounidense. Entonces también eso es un punto que debemos tener en cuenta y más que todo que es una alarma importante y significativa. Y ya ahora pasamos a la parte de Estados Unidos. Estados Unidos no ha dudado, no más que todo el presidente Donald Trump, no ha dudado en ningún momento al momento de empezar a tomar nuevas decisiones por parte de su, más que todo, de su región o de su país para garantizar efectivamente la calidad o más que todo tratar de impedir el progresivo crecimiento que está presentando el COVID-19 en esta economía. Punto. Ok, listo, qué pena. Punto importante que vamos a mirar o que debemos destacar por parte de Estados Unidos, la decisión de la Fed. La primera decisión fue anunciar un recorte extraordinario de 50 puntos básicos. Fue un recorte bastante fuerte, en el cual ubicó sus tasas entre 1 a 1.25. Ese fue como el primer recorte más fuerte que presentó la Reserva Federal. Pero de hecho, durante el domingo pasado, la Fed nuevamente de una manera extraordinaria decidió reducir en 100 puntos básicos sus tasas de interés, ubicándolas en el rango entre el 0% al 0.25%. ¿Y esto por qué se debe? Porque esto se entiende como uno de los estímulos que quiere determinar la Reserva Federal en los Estados Unidos con la finalidad de tener un mayor apoyo o más que todo un mayor crecimiento económico. Muy bien, me están escribiendo que no se está escuchando en estos momentos. No sé si realmente me escuchan o no. Voy a revisar aquí un tema del audio porque pues me están diciendo que no me escuchan y la idea es que me escuchen sin ningún inconveniente. Probando, probando audio. Ya me están escuchando todos. Muy bien, Andrés me está diciendo que es súper bien. William también que se escucha muy bien. No sé si a alguien más les gustaría colaborarme con el aporte de si me están escuchando sin ningún problema. Andrea me está diciendo bien, Julián bien. Ah, listo, perfecto. Pues bueno, espero que no se vaya a presentar nuevamente. Eduardo, me estás levantando la mano. Un saludo para ti, Eduardo. No sé si estás escuchando bien en estos momentos, pero pues bueno, la idea es que si no llegan a escuchar o si llega a cortar en algún momento, no se preocupen, escríbanme. Igualmente les voy a recordar a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Simplemente alrededor de unas cuantas horas se va a demorar subiendo el video en alta calidad y ahí van a poder tener acceso con respecto a toda esta presentación. ¿Listo? Muy bien, Diego, muchas gracias, se oye perfecto, listo. Entonces, hasta este punto me gustaría saber, vamos que quiero hacer una pequeña pausa, si hasta, bueno, se ha entendido todo, si ha habido algún problema, si tienen alguna duda, mientras me hidrato aquí rápidamente, entonces me gustaría saber si todo está claro o si tienen alguna duda o alguna inquietud, ¿listo? Igualmente, pues ahí me están viendo sin ningún problema. Nuevamente los invito a todos ustedes a que mantengamos todos los niveles de seguridad que están o que anuncia la OMS con respecto al tema del COVID-19. Listo, muy bien. Bueno, me alegra mucho que les esté quedando claro este tema, pero bueno, volviendo, ya habíamos hablado, la Reserva Federal decidió mantener estos recortes bastante fuertes en sus tipos de interés con la finalidad de que las empresas adquieran crédito, que mantengan sus ciclos operativos, que mantengan sus ciclos rotativos y sobre todo que la economía no se estanque.
Porque cuando nosotros estamos hablando de ciclos económicos, podemos ver que la economía es como si fuera un reloj, o más que todo un reloj de cuerda. El Estado siempre tiene que estar garantizando, es decir, dándole cuerda para que todo funcione y todo se mantenga ordenado y más que todo que tenga un comportamiento sincronizado y armónico. Si alguna de las variables llega a fallar, es cuando efectivamente se puede presentar estancamientos, cuando se pueden presentar síntomas de recesión o incluso cuando estamos hablando de una crisis financiera. Donald Trump durante la semana pasada anunció, o de hecho fue durante, no, fue en esta semana, fue en la jornada del lunes, anunció que es muy posible que se vaya a presentar una recesión en el corto plazo en la economía estadounidense. Ya cuando el mandatario dice que se va a presentar una recesión, es que es muy probable, hay una mayor probabilidad de que efectivamente la economía no vaya a presentar su mejor momento, pero el punto es que se están tomando estímulos bastante fuertes. Donald Trump lo anunció. Si Europa no quiso tomar las medidas necesarias, problema de ellos, pero yo voy a tomar todas las medidas que deba tomar con la finalidad de que no se presente esa expansión del virus. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Italia que no quiere que Donald Trump o sí, que no quiere que lo que el jefe de la Casa Blanca no quiere que ocurra? Y es que lo del sistema de salud y más que todo el sistema de alimentación que está, digamos, sobre todo en el país italiano, o bueno, en el país estadounidense se colapse como si colapsó en el país italiano. Actualmente no hay abasto en los sistemas de salud de Italia y más que todo es que Italia tiene cerradas sus fronteras, los demás países que están a su alrededor tienen cerradas las fronteras, entonces no puede ingresar algún tipo de ayuda humanitaria con la finalidad de mejorar estos procesos o mejorar efectivamente la calidad que está presentando actualmente la población que está contagiada con respecto a esta enfermedad viral. Entonces, Donald Trump no quiere que ocurra eso. Por eso había anunciado o le había sugerido a la Fed, dejemos las tasas en 0%. La Fed, pues no es que haya tomado la decisión con respecto a Donald Trump, sino que es una decisión, digamos, bastante inteligente. Y más que eso es que Donald Trump anunció que va a generar un plan de estímulos por $1 billón, es decir, miles de millones de dólares, en el cual lo que va a hacer es que va a hacer llegar a las diferentes personas estadounidenses un cheque de $1.000, en lo cual pues esto no ha sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, pero la idea es que efectivamente incentivar inyectando liquidez en la población, sobre todo para que puedan adquirir los bienes de canasta básicos, es decir, bienes y servicios básicos para que la población estadounidense pueda soportar el movimiento que va a presentar la crisis o bueno, la crisis del COVID-19 o del coronavirus. Ahora, ya hablamos con respecto a todos esos elementos, pero ahora el punto interesante es Wall Street. Wall Street es el que también ha llevado las mayores consecuencias del COVID-19. De hecho, ahorita lo que se está presentando es la activación del botón automático. No sé si ustedes alguna vez han escuchado este término, la verdad se me olvidó el término en inglés, pero de hecho lo que trata este botón es que cuando la bolsa de Wall Street abre o en sus jornadas presenta una caída de más del 13%, 15%, 17% en los índices bursátiles más representativos como Nasdaq, Standard Poor's, Dow Jones, es cuando la bolsa suspende operaciones por 15 minutos. Yo creo que ustedes lo han escuchado bastante, que cuando ustedes están entrando a operar, sobre todo al momento en que se apertura el mercado, se anuncia el cierre de la bolsa por 15 minutos, 30 minutos. Esto es una medida de seguridad que tiene la bolsa con la finalidad de que o de evitar las ventas en corto que actualmente está presentando la bolsa de Dow Jones, o más que todo la bolsa de Nueva York, qué pena. ¿Y por qué se debe esto? Porque los traders normalmente, cuando nosotros vemos que la economía no está bien y que efectivamente todo está a la baja, nos vamos en corto, es decir, nos vamos en venta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades bursátiles? Evitar que la gente mantenga sus posiciones en venta, pero que sean ventas en pánico. Una cosa es tomar posiciones en venta de acuerdo al análisis de mercado y otra cosa es irse en venta por pánico. Entonces, ya esta herramienta se está empezando a implementar cada vez más y más que todo es que se está implementando de una manera un poco progresiva y eso es un punto también bastante alarmante porque normalmente esta medida es bastante excesiva pero que se ha activado bastantes veces. La semana pasada se activó 3 veces, la semana antepasada se activó 2 veces. Y esto lo que está generando es una señal de que los participantes del mercado o los traders no tienen la mejor percepción de la economía actualmente. Y pues eso lo que va a generar es pánico, incertidumbre, momentos de estrés y de tensión en los mercados financieros. Y eso sin duda alguna es un aspecto bastante negativo. Entonces, más que todo es que vamos a verlo rápidamente aquí en TradingView, que me gusta utilizar bastante TradingView porque tiene diferentes activos
digamos que tiene un portafolio bastante interesante porque los diferentes brokers lo que hacen es que le prestan su información a TradingView para colocarlo y más que todo que nosotros lo podamos analizar. Pero aquí también viene una gran diferencia. Hay veces, y eso más que todo lo menciono es porque muchas veces no, digamos, me lo han dicho. Cuando nosotros estamos hablando de TradingView, podemos ver que hay diferentes brokers que nos van a ofrecer la información y más que todo TradingView es un servicio gratuito. Entonces puede que la información que ustedes estén viendo ahorita en TradingView no va a ser igual a la que esté en MetaTrader, pero eso no significa que sea un aspecto negativo, sino que como son servicios públicos, lo que hace es efectivamente prestar las cotizaciones en tiempo real para que lo podamos ver en plataforma, pero toda la información de los mercados financieros cuesta, es decir, tiene un valor agregado. Entonces, por eso hay que tener paciencia cuando estemos comparando TradingView con MetaTrader. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, y no vamos a mirar Nasdaq, vamos a mirar el Dow Jones, que ha sido como el índice que más ha llevado la consecuencia. De hecho, ahí acabo de colocar como Dow Jones, vamos a colocar el 30, y si ven que me está saliendo pues diferentes, me está saliendo el CFD ya de currency.com, me está saliendo de Oanda, de TBC, entonces, digamos, vamos a, sobre todo, es tener en cuenta, digamos, que ese comportamiento. Esto ocurre más que todo en el mercado Forex. Cuando ustedes colocan un par, les va a salir bastantes proveedores. ¿Listo? Pero bueno, estamos viendo el Dow Jones en una temporalidad diaria. Si lo miramos desde el momento en que el mercado se empezó a resentir con respecto al COVID-19, al coronavirus, vamos a hablar que fue efectivamente después del gap bajista que sorprendió a todos en los mercados y ha presentado una caída del 38%, pasando de los casi $3.000 a los 1.900, Dios mío. 23, wow, qué caída tan fuerte, de verdad. O sea, es que me sorprendo. O sea, lo que pasa es que son, digamos que es un poquito nada más porque son niveles que no se habían visto desde, bueno, creo que estoy tocando mucho el escritorio y se mueve mucho la cámara, qué pena con ustedes. Y lo que pasa es que estos son niveles que no se habían visto desde el 2013. Entonces, desde el 2013, desde el 2011, desde el 2008. ¿Y qué fue lo que teníamos en ese momento? Tema de la crisis económica. ¿Listo? Y muy bien, William. ¿Por qué muchos es mejor analizar los mercados en TradingView que en MT4? ¿Qué es lo que pasa con TradingView? Que TradingView te permite o te brinda herramientas adicionales más chéveres y más interesantes, sobre todo al momento que quieres comparar activos. De hecho, aquí estamos viendo el Dow Jones. Lo que yo puedo hacer es simplemente le puedo dar aquí en la parte de comparar y que quiero ver la caída del Dow Jones con respecto a, no sé, el oro, ¿cierto? Entonces quiero mirar el oro en par Forex. Ahí es donde les estoy diciendo, sale banda, IC, Forex.com, Saxo. Entonces vamos a mirar con respecto a Saxo. Entonces simplemente cuando yo lo voy a comparar, si es que una vez me pinta no solamente el gráfico que está presentando el Dow Jones, sino que me está graficando bueno, una línea o un gráfico lineal de el oro. Entonces ahí lo que yo estoy tratando es hacer, digamos, mirar el tema comparativo para hacer el tema, para mirar más que todo el tema de correlaciones. Y adicionalmente que TradingView es como por decirlo un Facebook o un Instagram de los mercados financieros. Entonces ustedes se pueden ir como a la parte inicial de la página y van a poder ver análisis de diferentes personas, aportes, comentarios y más que todo cuando estamos haciendo análisis, TradingView nos ofrece un conjunto de gráficos adicionales, nos ofrece también indicadores adicionales y solamente cuando nos vamos a la parte de indicadores, o sea, vamos a poder ver desde los favoritos incorporados y vean todos los incorporados que tiene, o sea, tienen demasiados indicadores. Entonces, pues a la gente le gusta más que todo utilizar esto para el análisis, pero ya para operar, sí utilizan MetaTrader 4. Digamos que eso es como un punto comparativo que puedes tener, William, de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, caída que estamos viendo, el Dow Jones ha presentado digamos, una caída bastante significativa. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta, que si va a seguir cayendo, es decir, ¿qué es lo que nos vamos a poder esperar de aquí en adelante? Porque pues ya sabemos efectivamente todas las decisiones que ha tomado los Estados Unidos. Otra decisión bastante importante fue retrasar la fecha de pago de impuestos. Francia, el presidente de Francia anunció que va a suspender el cobro por parte de agua, de luz, y más que todo es que va a permitir unos plazos o más que todo unas fechas muertas para las personas que tengan crédito con la finalidad de efectivamente no presentar ese estancamiento. En Estados Unidos
Tenemos una reducción en la tasa de interés, ya la mencionamos anteriormente, y estamos hablando de un programa de estímulos que quieren inyectar a la economía 700.000 millones de dólares, o sea, es una cifra increíblemente, la cual 500.000 millones de dólares va a estar destinado para la compra de bonos, para la compra de cartera por parte de la Fed y 200.000 millones para el respaldo hipotecario, es decir, lo que quiere hacer eh, Estados Unidos, sobre todo las políticas de Donald Trump, es centrar esos 200.000 millones en amortiguar el sector hipotecario en los Estados Unidos para que no se presente efectivamente nuevamente una crisis hipotecaria como se presentó en el 2008. Entonces, pues digamos que hasta ahora estos han sido los puntos que han ocurrido con respecto a los mercados financieros, pero ahora vamos a hablar como qué es lo que vamos a esperar. Primero, China se está recuperando, sin duda alguna. Ya los sectores manufactureros están presentando esa reactivación, están presentando planes para que la gente se desplace nuevamente a sus trabajos, empiecen a generar eso efectivamente, a reactivar la economía, la industria, mantener niveles de actividad económica. Entonces puede que ya después del mes de mayo, del mes de junio, que es como el pronóstico más largo que se determina con respecto a este COVID-19, se vuelva a reactivar la economía, se presenta un movimiento a la alza y digamos que puede ser un impulso nuevamente hacia arriba, pero lo que muchos temen es que efectivamente durante estos 2 meses que normalmente se están anunciando hasta el 31 de mayo, las suspensiones por parte de sectores turísticos, hoteleros, también por parte de los sectores de industria, sectores aéreos, es que no se vaya a presentar una crisis económica. Todos los mercados financieros están esperando es que no se reviente una crisis. ¿Listo? También tenemos un impacto económico en Latinoamérica, diferentes países en Latinoamérica como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, México están anunciando efectivamente cierre de fronteras, que no están dejando entrar a personas que no sean nacionalizadas o que sean residentes de estos países, porque pues lo que ocurre es que en Latinoamérica el sistema de salud es mucho más delicado. Entonces hay algunos países que no tienen la capacidad de garantizar todos los derechos de salud o más que todos los servicios de salud a toda la población si esa se llega a contagiar con el COVID-19. Entonces, pues por eso es que se están tomando esas medidas tan fuertes, sobre todo que no quieren que se vuelva a replicar lo que se había presentado en Italia. Tenemos una recuperación desde el mes de junio, desde el mes de julio, junio-julio, es lo que todo el mundo espera que durante el segundo semestre de este año se presente ese crecimiento tan significativo y más que todo pues que se acelere la economía de una manera significativa luego de este retraso que va a presentar debido a la expansión del COVID-19. Algunos están diciendo, o pues no es 100% seguro, de que se está trabajando actualmente en una cura o una vacuna contra el COVID-19. Sí se está trabajando, pero no es 100% segura. Sé que ahorita en Estados Unidos dos laboratorios ya pasaron el primer paso o aprobaron pues efectivamente ese primer paso de una vacuna efectiva contra el COVID-19, pero pues todo el mundo está esperando que efectivamente se pueda desarrollar esa vacuna y puede llegar a ser una oportunidad en los mercados. Cuando estoy hablando de oportunidad en los mercados, ¿qué me refiero? Actualmente, como lo podemos ver, el petróleo está a la baja y los índices están a la baja hasta este punto y pues es un momento como incertidumbre o un momento en que los traders debemos empezar a reflexionar y más que todo empezar a encontrar esas oportunidades, porque que los mercados estén a la baja no significa que nosotros no podamos tener rentabilidad. Nosotros podemos encontrar momentos en los cuales podemos irnos en corto, porque en corto, en venta, es otra manera en la cual nosotros podemos operar. No significa que si todo está a la alza pueda operar, de hecho cuando todo está a la baja también pueda operar, pero por supuesto, la alta volatilidad que está marcando los mercados financieros, o más que todos los mercados de capitales, no se había visto en hace mucho tiempo, así que mucho cuidado cuando vayamos a operar actualmente en estos tipos de mercado. O sea, es como una recomendación bastante personal. Adicionalmente, si ustedes quieren saber más con respecto al desarrollo de diferentes índices a nivel mundial, los invito a que ingresen a la página de Bloomberg. Bloomberg ofrece mucha información y la verdad, pues yo para las personas que conozcan Bloomberg siempre está a la primera mano con respecto a toda la información de noticias, pero cuando ustedes ingresan a la parte de stocks, que son la parte de los índices bursátiles, van a poder analizar un poco mejor cómo se están comportando las bolsas en tiempo real. Wow. De hecho, el día de hoy, o sea, alrededor como de las 10 de la mañana, el Dow Jones estaba a 1.000 puntos arriba y actualmente está presentando una caída de 2.000 puntos. Es una caída bastante significativa, un cambio de 9.57%. Como pueden ver, si a las 10 de la mañana se estaba presentando un momento a la alza, hubiera sido un buen punto de entrada para ir, o efectivamente para irnos en venta, en posición en corto, y hubiéramos tenido un beneficio de 2.000 puntos. Wow, qué caída
tan significativa está presentando el Dow Jones en estos momentos. El Standard Poor's está cayendo un 8,77%, pero si bajamos por parte de Europa, vamos a poder ver que el DAX alemán es uno de los que está presentando la mayor caída con 5,56%. Entonces, como lo pueden ver, esta es la mejor manera en que ustedes pueden ir analizando poco a poco los índices bursátiles, más que todo mirar cómo se están comportando los mercados a nivel internacional. Entonces les dejo esta página que va a ser bastante chévere para que ustedes pues terminen de indagar y de tener sus formaciones, sobre todo al momento de tomar decisiones al día, y que Bloomberg está publicando diariamente o más que todo cada rato información de los mercados financieros. Ya con esto llego al final de este webinar. Igualmente les dejo las redes sociales del Distrito Financiero para que vean todas las publicaciones que estamos haciendo, vean toda la información que efectivamente estamos publicando. Es totalmente gratuita, tanto por parte de estos webinars como por parte de diferente contenido que van a encontrar en nuestra página. Adicionalmente les dejo la información de nuestro número de WhatsApp por si quieren saber de nuestros cursos de formación de traders. Estos cursos que nosotros hemos creado con la finalidad de formar personas que no deben, o más que todo que no tienen esa formación profesional, pero quieren aprender sobre este mundo. Nuestros cursos efectivamente buscan formar a personas que quieren convertirse en traders. Y adicionalmente, al final, les dejo mi correo electrónico por si quieren, tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren escribir con respecto a ese tema o otro tema en adelante, los invito a que me escriban a r.ramirez@dfx.com, y para las personas que tengan perfil en TradingView, les dejo mi perfil o el nombre de mi perfil, que es R-Ramírez-FX. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Ya llegamos al final de este webinar. Si les gustó el webinar, déjenme su comentario. Si les desean que desarrollemos con respecto a otro tema, déjenos su comentario, que nosotros tomamos toda esta información para retroalimentarnos y por supuesto que brindarles un mejor servicio de aquí en adelante, digamos, en el tema de los webinars. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, que vamos a publicar los webinars de la próxima semana, y adicionalmente, una recomendación personal: mantengamos nuestros niveles de cuidado y nuestros niveles de aseo, digamos, con respecto a las recomendaciones de la OMS, bastantes altas. Y pues por supuesto que nada, les agradezco a todos por su participación. Nos vemos en el webinar que va a realizar a las 6 de la tarde con el equipo de Equity, y no siendo más, les deseo felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.